Un gusto como siempre, Leo. La verdad, encantado para hablar y más cuando son estos días que nos acercamos tanto a un partido tan importante como el que va a tener Venezuela. Qué nervios, ¿no? Una semana en la cual, gracias al equipo audiovisual de la federación, yo cada vez que sacan un video estoy más y más nervioso, ¿no? Ayer hablaba en un live con Erasmo Hernández que no sé cómo ese tipo de material afectará o no a los jugadores. Yo la verdad creo que no les debe afectar de manera negativa. A ver, uno entiende que los tiempos han cambiado, ¿no? En otras épocas no existía eso, pero porque tampoco existían ni siquiera redes sociales. No había una sola federación que tuviera un equipo casi que cinematográfico siguiendo los pasos de lo que hace un equipo de fútbol. Eso no ocurría en el pasado. Hoy en día creo que el futbolista moderno ha vivido con eso. Recuerdo cómo era la Copa América, no era solamente Venezuela, eran todas las selecciones llevaban ese trato. De pronto, quien no lo hacía era Jamaica, por decirte un ejemplo, ¿no? Pero prácticamente todas las selecciones durante la Copa América llevaban ese tipo de cobertura. Es importante lo que logra hacer ese equipo a nivel del público, del fanático, porque te mantiene obviamente contagiado, enchufado y buscando ese apoyo que tenga que ser de manera automática, inmediata, por el simple hecho del gentilicio. Pero hay gente que de pronto necesita esas goticas, ¿sabes? De que te refresquen, que te recuerden lo que significa el ser venezolano, que la selección es algo que nos une a todos. Eso es importante. Y creo que el futbolista no le hace daño. Yo creo más bien que le permite sentirse o colocarse en un lugar que es importante para el futbolista a nivel de la consideración con el fanático. Lo que sí creo yo pudiera hacerle daño al futbolista es que el jugador se aferre mucho a lo que se escribe o se diga o aparezca en redes sociales. Eso sí creo. Por ejemplo, yo hablaba hace días, y tú eres testigo, Leo, de cómo lo colocaba en la columna, porque había un excesivo triunfalismo en medios de comunicación, en influencer y en el público en general. Y eso sí le hace daño al futbolista. Sentirse que esa atmósfera te atrapa y te hace sentir como que, bueno, vamos a ganar sí o sí porque es Bolivia y Bolivia es malo. No, no, eso sí sería un error. Y creo que ahí ha trabajado bien el cuerpo técnico porque ha logrado que el futbolista se mantenga ajeno a esa situación. Sí, ¿no? Increíble lo que hace el departamento de audiovisual, porque la verdad que cada vez se me sale una lágrima, ¿no? Logran conectar con la gente como nunca. De verdad que crean ese sentimiento. Aquí le mandamos un saludo al ganador, Paul Flores. Hicimos un mini concurso para ver quién se nos unía, para que los fanáticos se nos unan. Como no podemos abarcarlos a todos, pues elegimos un ganador. Fue Paul Flores, él ya está conectado, ya en un ratico lo vamos a tener. Pero vamos a entrar de una vez en materia. No sé si tuviste la oportunidad de ver la rueda de prensa de El Bocha Batista. La primera pregunta es, ¿cómo está Soteldo? Y él dijo que Soteldo está disponible. Ahora bien, luego lo entrevistan aparte y él dice que ve a Soteldo en un 70%. Creo que ahí hay parte de un juego de un estira y encoge para tenernos ahí a la expectativa, ¿no? Sí, a ver, esto se juega no tanto con la expectativa para nosotros, pero sí la Ah, expectativa a Oscar Villegas. Porque definitivamente, dependiendo de los jugadores que vas a tener por delante, va a partir la estrategia de lo que cada quien va a hacer. Y a Bolivia le debe afectar en los planes la presencia o no en el once titular de Jefferson Soteldo. Yo la situación que venía manejando desde hace ya bastante tiempo era que Soteldo, con el correcto trabajo físico, iba a llegar. Y de hecho, tengo varios días diciéndolo, va a llegar Soteldo. Ahora, yo no sé si el Bocha lo considere para estar en el once titular. yo Todo no lo dependerá veo. de. Yo tampoco lo veo. Y no porque Soteldo no llegue, sino porque de pronto creo que Soteldo te puede servir mucho de revulsivo en un momento clave del partido. Creo a ver, la selección no es Soteldo, la selección no es Salomón Rondón, la selección es un todo. Y hay un todo con el cual afrontar. Obviamente hay talentos que se imponen por encima de otros, pero con el buen concepto táctico eso se debería superar. A mí me contenta que llegue Soteldo, entiendo el rol del Bocho Batista, como seguramente también al despiste estará tratando de jugar Bolivia, si en algún momento pudiera, a ver, presentarse como una selección muy frágil. A Bolivia le conviene que nosotros y que Venezuela piense que es una selección frágil. A Bolivia le Claro. conviene eso.
Por eso yo siempre digo, cuidado, cuidado, que no hay que pensar que sean frágiles. Que Bolivia te deje jugar y atacarlo no significa que sea frágil. Significa que está guardando cuándo te va a tratar de liquidar a la contra. Venezuela tiene que cuidar todos los detalles, como seguramente lo va a hacer y como seguramente lo va a hacer Bolivia. Pero siempre en esto, Leo, y tú lo sabes, se juega mucho al despiste. Claro. Tú hablabas hablando de Bolivia, vamos a hablar un poquito de Bolivia, ya que vemos el fondo la canchita, que estábamos viendo que Bolivia debe salir con un 4-3-3, Richard. Sí, yo creo que además que ha sido el esquema que mejor les ha resultado cuando juegan de visitante. Un 4-3-3 donde hay que tener atención en algo. A ver, Bolivia llamó de última hora a Jorge Segredo, por ejemplo, porque no se recupera de Ever Vaca, que no es Ramiro. Ramiro es el que está suspendido, pero Ever Vaca juega de lateral izquierdo, juega de Siempre hay un volante de Vaca en contención. Bolivia, hay que adivinar cuál es Exacto, cuál. siempre. Siempre, de los tiempos de Joselito Vaca, Sí, en los sí. 80. Es más, la primera victoria de Venezuela había un Vaca en Bolivia. Es lo En ese más momento. seguro, sí. Sí, no, no, de hecho hubo un Vaca en Bolivia, en aquella primera victoria de eliminatorias para En el Venezuela. Olímpico. Exactamente. Entonces, han llamado a Jorge Segredo, que fue titular en el partido contra Chile. Jorge Segredo juega a veces de lateral, pero es un tipo muy de perfil defensivo. ¿Por qué? Porque su puesto natural es central, es un defensor central. Esto está hecho con qué intención? Obviamente de liberar al que verdaderamente es peligroso por esa banda, que no es Segredo, es Fernández. Fernández es un tipo rapidísimo, es un lateral izquierdo natural, es más, no un lateral, es un carrilero natural. Fue el dolor de cabeza de Chile, fue en buenos tramos de partido el dolor de cabeza de Perú con las salidas a la contra. Venezuela tiene que tener mucho cuidado con él. Por ahí yo creo que se va a plantear un muy buen duelo con John Aramburu. Pero eso sugiere que Venezuela cuando ataque no adelantes mucho la línea de Aramburu. Por la capacidad que tiene Fernández de velocidad, a los balones cambiados, ganarle la espalda a los centrales en velocidad, en las jugadas de contragolpe, esas pelotas llovidas en balones largos. Eh, También a los movimientos que haga, bien sea Algarañaz o creo que es Monteiro, creo que es el otro 9 que son de peligro en Bolivia, el movimiento de arrastre que hacen en ese tipo de jugadas hacia el primer palo, porque eso libera un espacio grande fuera del área donde suele aparecer trigueros, no, perdón, terceros. En Pero la sí, ausencia de Ramiro Vaca, Miguel Tercero es el jugador más peligroso que tiene Bolivia. sin duda. Creo que incluso es sobre Ramiro Vaca un jugador clave. Creo que Miguel Terceros ha tenido tremenda eliminatoria. Bueno, lo sufrimos nosotros en el Alto Un y golazo que no lo estaba hizo. ligando que no estuviera, pero bueno, también eso juega a favor de nosotros. Y Venezuela, el análisis de Venezuela es un análisis muy enriquecedor, ¿no? ¿En qué sentido? Por las ausencias y por el esquema. Yo considero que el Bocha es un técnico que siempre él cambia poco. Yo creo que él va a salir igual que contra Perú, con un 4-2-2. Ahora bien, la pregunta es quiénes serían los intérpretes, ¿no? Sí, porque de pronto, a ver, el arco y la línea de cuatro aparecen números puestos, ¿no? Claro, Ahí sí yo creo que, a ver, Romo, Aramburu y Navarro en los laterales, los centrales, de pronto puede haber una variante. Yo creo, según la información que yo manejo, pueda estar Nahuel y a su lado probablemente John Chancellor, porque Chancellor tiene una ventaja y está en el juego aéreo ofensivo. Tanto él como Wilker Ángel saben muy bien manejarse en el juego aéreo ofensivo. Pero es que Bolivia, más allá de tener centrales altos, Bolivia tiene un problema con el fútbol aéreo en defensa. O sea, es un equipo que le cuesta, yo no sé si es por un tema de los movimientos, de la lectura de los balones aéreos, en la jugada de táctica fija sobre todo. A y Bolivia le Chancellor cuesta ya le ha muchísimo. marcado a Bolivia. Exactamente. Por eso creo que hasta por Cábala pudiera venir, ¿no? Después tenemos otro inconveniente, que por eso yo refuerzo lo del 4-4-2. 4-4-2, pero en plano, no en diamante, sino en plano, con dos volantes de contención y dos extremos. Porque entiendo que al no estar Yangel Herrera, entendiendo que se llamó de urgencia a, a No, es Edson Castillo. Castillo es volante de contención. No pienso yo que Edson vaya a ser titular, pero te da a entender. No está Yangel suspendido. Tomás Rincón salió lastimado, aunque llegó caminando y sonriente a la concentración. Pero fíjate que de las fotos que hemos visto no aparece por ninguna Tomás Sí, Rincón. claro. Así como, no como si vemos constantemente las de Sotelo o vemos
a Wilker Ángel, Marino. vemos a todos. Exacto. Entre las fotos que se publican no se aparece la de Tomás Rincón. Me hace pensar, probablemente está, pero no necesariamente va a salir siempre en la foto. Pero al haberse llamado Edson Castillo, me parece a mí que o no está al 100% o hay alguna molestia o se le quiere reservar para el momento que haga falta. Claro, sería un Entonces, caso similar al de Soteldo, pero un poco más grave, sí, porque la llamada de Edson Castillo a última hora ya uno le da muchas señales de que Tomás claro, Rincón está complicado. Y Tomás como capitán del grupo obviamente va a estar lesionado, ¿no? Con molestias y eso hay que considerarlo también, ¿no? Entonces tú también crees que sea un 4-4-2 con el que salga el Bocha. sí, 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 totalmente, totalmente. Con dos volantes de contención, que supongo yo estaría, el Brujo Martínez sería fijo, probablemente el que lo acompaña vaya a ser Cristian Cáceres, y los extremos creo que ahí, en ese 4-4-2 plano, Savarino jugaría de extremo por derecha y me imagino yo, Telasco pasaría a la izquierda. Y el doble punta, bueno, con Rondón más metido en el área y probablemente Joseph Martínez porque puede ser esa la característica. O se puede atrever a jugar con Salomón junto a Cádiz. También pudiera ser esa una opción. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, el mismo 4-4-2 pero no plano y lo hacemos diamante, ¿m? Entendiendo que no puedes utilizar más de dos volantes de contención, ¿Ok? porque tendrás uno principal. Entonces jugarías con un volante de contención, dos interiores y un 10. Ok. El puesto real de Telasco Segovia, el puesto real, es interior por izquierda. Ese es el verdadero puesto de Telasco. Es decir, de la figura del 5 al que va al lado de la izquierda, no al extremo. Pero Telasco te puede jugar de 5, te puede jugar de interior por izquierda, te puede jugar de extremo izquierdo, te puede jugar de media punta y te puede jugar de extremo por derecha. Pero en ese esquema ya tendrías que tener un 5, que probablemente sea el Brujo Martínez, y dos ¿O no? interiores. O no, Porque, porque en Corinthians también juega bastante suelto por la derecha el Brujo. exacto. Bueno, lo O usaba ser Ramón Díaz Cáceres, así. claro, o ser Cáceres el 5 y el interior sea el Brujo por derecha y el interior por izquierda sea Telasco. Eso seguiría llevándote a la posición de un 10, pero te ahorras los extremos. Ahí pudiera ir Savarino. En un 4-4-2 en diamante. Te hablo un 5, dos interiores y un media punta. Y arriba, los dos puntas, puede ser nuevamente o Joseph Rondón o Cádiz Rondón. Así no lo había pensado y honestamente me gusta. Sí, Solamente a habría uno que le gusta tener, por lo que puedes ver, pero ese esquema tiene una ventaja para Bolivia si lo hacemos. claro, o sea, Porque, primero no podríamos soltar a los laterales correcto, como posiblemente querramos en el caso de John Aramburu, por ejemplo, que digamos que es el lateral más ofensivo que tenemos, ¿no? correcto. Esa es la gran dificultad, porque entonces tus laterales, entendiendo a lo que te va a jugar Bolivia en la contra, porque está claro que Bolivia te va a jugar en la contra, van a ser alguno que otro rato Bolivia nos va a presionar y nos va, dependiendo de esos ratos de partido que alguna vez vas a tener la pelota y vas a generar dentro del área. Pero lo que uno imagina del promedio del partido va a ser así. Entonces, tienes que buscar ahorrarte las dificultades en las bandas, sobre todo en la banda de Aramburu, sobre todo allí por la velocidad que te digo de Fernández. Claro. Vamos a empezar a leer los comentarios. Anderson Rodríguez, Soteldiño titular, vamos, wow, estamos aquí arriesgados. Vamos a ver qué más hay por aquí. Uy, el teléfono me salta. Goles de Segovia, Salo y Soteldo, 3-0. ¿Qué más quisiéramos? Saludos, hermano, Bingo. tengo fe oficial. ¿Qué más hay por ahí? Está muy activa la gente conectada. Muchos panchos y litro y medio para mañana. Eso es acá en Argentina. Mañana ganamos y goleamos. Saludos, Richard. Sí, ojalá así sea. A mí, Amén. a mí el lunes pasado me pidieron un pronóstico y yo dije, bueno, como son las cosas en el fútbol venezolano, yo creo que vamos a ganar 1-0 con un Cristo en la mano, pero vamos a ganar. Por eso de dar pronósticos en un partido tan complicado, de verdad que es un riesgo muy grande. Yo nunca doy pronóstico por lo mismo. Nunca. Claro. Y Richard, ¿cómo crees que se le puede ganar a Bolivia? ¿Cuál es la clave para ganarle a Bolivia? Si existe una. No, sí existe, bastantes, hay varias. Bolivia tiene
muchísimos detalles defensivos. Uno, el que yo te mencionaba, los balones aéreos en su parcela, en el área chica, le cuesta una enormidad, le cuesta una enormidad. Pero después tiene otro, que creo yo es el que más es un patrón prácticamente, casi que fuese un patrón ensayado, porque se repite en un partido tras otro, tras otro, tras otro. Le pasó con Chile, Chile no lo supo aprovechar, le pasó ahorita con Perú, con Argentina la vacunaron las veces que le dieron la gana aplicándole esa. Con Ecuador no le lograron marcar por esa vía, pero generaron situaciones que terminaron, por ejemplo, en el penal para el primero o segundo gol del partido que Ecuador los golea. Es la presión en la salida. Cuando tú presionas la salida de los defensores, si el equipo rival no tiene defensores que sean hábiles con la pelota, por lo general suele ser el defensor, es el jugador que está menos talentoso con la pelota en los pies. Porque el defensor es alguien de corte, de choque, de ir a buscar, de rechazar, de reventar una pelota, de hacerte una marca asfixiante, de acomodar el cuerpo para que no avances. Pero cuando a ese defensor le das la pelota y tiene que salir jugando, organizar la jugada, y le aplicas presión a ese defensor que es el menos hábil, existe un altísimo porcentaje que le robes la pelota. Pero para robársela tienes que tener mucha coordinación, presionarlo y cortarle líneas de pase. Si eso sucede, le robas la pelota y por delante, ¿qué es lo que tiene? A los jugadores menos hábiles y al arquero. Esas jugadas, Venezuela las practica con relativa frecuencia. A ver, el primer gol que Venezuela le hace a Chile, en el 3-0, aquel famoso, nace de eso. Ya lo había advertido en una, presiona, recupera la pelota de Yangel en el corte de líneas de pase en la salida de Chile y Ángel Herrera remata por fuera. Luego, al rato llega la jugada en la cual presiona el Brujo Martínez y los demás cortan líneas de pase. El Brujo recupera la pelota allí frente al área de Chile, se la da a Soteldo y gol. 1-0 empezó ganando Venezuela. Bueno, ese tipo de jugadas a Bolivia se la han hecho, pero como si no encontrara la manera Oscar Villegas de resolverla. Entonces es porque hay un problema de talento para salir jugando. Y creo que ese es otro de esos detalles en los cuales Venezuela puede tratar de sacar situaciones de apremio del arco boliviano para vacunar. Ahora, para terminar de ganarle el partido, Venezuela tiene que ser intensa, precavida, sobre todo precavida, cuando Venezuela ataque y vaya al frente y mantenga a Bolivia en su parcela, los laterales no pueden desdoblar demasiado. No pueden desdoblar demasiado, porque Bolivia en la contra es una selección que hace, así como tiene muchos defectos en defensa, tiene mucha virtud en las jugadas de transición al contragolpe. Otra de las cosas que tiene que prepararse Venezuela para el partido, las veces que Bolivia tenga el balón en el frente y nos venga a atacar, que algunas va a tener seguramente, hay que ir a checar cuando alguien esté cerca del área en posición de remate al arco. Porque en Bolivia creo que 8 de 10, y te digo no 8 de 11 porque uno es el arquero, pero 8 de 10 le pegan espectacular desde fuera del área. Claro. Dos cosas ahora. Ender Flow, ¿quién llega con más presión para mañana? Yo creo que Venezuela, porque es el que está obligado a ganar. Si no se da un gol temprano, Venezuela podría entrar en desespero. Es una pregunta. Yo creo que sí, es parte del equipo que está obligado a ganar. Creo que eso es muy importante. Venezuela va a salir a arropar al rival como lo hizo contra Perú. Evidentemente es la obligación. Y si no se le van dando las cosas, sí, pudiéramos entrar en desespero. Por ahí es donde el cuerpo técnico tiene que meter y los jugadores tienen la responsabilidad de mantener la calma y saber de que el gol debería llegar. Estar concentrados en defensa y nada, y seguir jugando a como está establecido el plan del Bocha Batista. Correcto, es que un partido dura 90 minutos. El partido va a ser seguramente muy largo, va a ser largo. Y cuando digo partido largo es que significa que Venezuela va a tener que aplicar esa intensidad y no va a conseguir muchos espacios, porque Bolivia va a recoger mucho su equipo, lo va a recoger. Oscar Villegas va a recoger el equipo prácticamente con 8 delante de la línea del área. Entonces no va a ser fácil, no va a ser para nada fácil encontrar espacios, generar situaciones. Venezuela lo que tiene que tener claro es no desesperar, como tú lo dices. O sea, pasan 15, 20, 25 minutos, no desesperarse, no desesperarse. Si por alguna situación, Dios no lo quiera, pero llega a suceder una jugada de contragolpe y Bolivia se nos pone en ventaja, no hay que desesperarse. No hay que tratar de correr, porque el partido, a menos que el gol te lo vayan a hacer en el 89, ¿no?
porque el partido hay que jugarlo con cabeza fría. Si Venezuela cae en el error de jugar el partido con las vísceras, con el desespero, con la ansiedad, vamos a tener muchas dificultades para generar fútbol. El fútbol hay que hacerlo pensando, hay que hacerlo entendiendo, enfocado, concentrado, no enloqueciendo, sino tratar de correr más rápido de lo que hay que correr el partido. Sí. Y lo otro es que se nos están dando los resultados, ¿no? Paraguay le ganó a Uruguay, que era algo que pudiera estar en el papel. Brasil, bueno, Brasil, en mi criterio, Brasil va a clasificar sin ningún problema, pero se quedó con 22 puntos. Ecuador ya está prácticamente clasificado. Pero eso quiere decir que si ganamos mañana, vamos a llegar a Montevideo a 3 puntos de Uruguay, que eso es un escenario ideal para ese partido, porque le estaríamos a la calladita haciendo nuestro trabajo. La presión que le estamos metiendo a Uruguay sería bárbara. Sí, hay que ganarle a Bolivia. Para poder generar ese escenario. De todos modos, creo que el calendario todavía, a ver, nos llegamos a poner a Uruguay a 3 puntos, le ganamos a Uruguay, ojalá en el centenario ganamos una sola vez y empatamos otra. Estaría lindo, estaría muy lindo que eso se nos diera. Pero yo soy de los que prefiere no echar números más allá, no echar números más allá de lo que toca ahora. Por eso que yo insisto, y lo decía hoy en el podcast, el partido más importante de la historia de Venezuela no es el que va a jugar contra Bolivia. Ese no es el partido más importante de la historia de Venezuela. El partido más importante de la historia de Venezuela va a ser, debe ser, y yo creo que va a ser el debut en la Copa del Mundo. El partido contra Bolivia es uno de los partidos clave y de los más importantes de los últimos años, sí, pero no es el partido más importante de la historia. Y creo que eso es lo que hay que sacarle de la mente a la gente y al jugador. Sí, Entonces, yo primero, ahí difiero un poco porque siento que es el partido que nos puede poner de cara a un repechaje mundial, algo inédito en la historia del fútbol venezolano. pero Wow. también, fíjate, pero a ver, te voy a hacer una cuenta rápida. Venezuela le gana a Bolivia. Nos vamos 4 puntos arriba. La siguiente jornada vamos a visitar Uruguay. Si no ganamos, Ese, ese será el partido más importante. claro, entonces cada semana, cada jornada es más No, es importante. así, es así, es así. Entonces Y vas a quedamos, Uruguay. Si no le ganas a Uruguay o empatas, y Bolivia le gana a Chile, si pierde con Uruguay, que es un resultado que pudiera suceder, porque históricamente apenas ganamos una vez en Uruguay y un empate en Uruguay en toda la historia. dos empates tuvimos. 2 empates, correcto. Hay 2 empates en la eliminatoria, tienes razón. Si no logramos sumar puntos en Uruguay y Bolivia le gana a Chile en su próximo partido, nos volvemos a distanciar a 6 puntos de Uruguay y Bolivia se pone a 1. Sí, Con sí, 3 sí. jornadas por jugar. Entonces, Es el que, partido más importante no puede ser el de Bolivia. que el escenario lógico de la eliminatoria diría que nosotros le ganamos a Bolivia, perdemos en Montevideo y Bolivia le gana a Chile y quedaríamos exactamente igual faltando 2 jornadas. Sí, indudablemente es así. Y de las 2 jornadas, ellos van a Colombia, nosotros vamos a Argentina. Sí, sí, Ellos dos van con paradas Colombia, bravísimas. claro, pero ellos van a Colombia, que es una parada brava, pero es menos brava que la nuestra, porque nosotros vamos contra el campeón del mundo. Y la última fecha, ellos reciben a Brasil en el Alto, no en Guayaquil como es Ecuador ahora, y nosotros recibimos a Colombia con un punto de ventaja. Venezuela tiene que tratar de llegar a la última fecha mínimo con 2 puntos arriba de Bolivia. Mínimo con 2 puntos. Ya. Aquí voy a tratar de invitar a Paul. Vamos a ver. Paul. Vamos, muchachos. Está. Y aquí lo estamos agregando al Okay. grupo. Sí, es un escenario sabroso dentro del sufrimiento que tenemos. Buenas noches, Paula. Así me gusta, vestido de vino tinto. ¿Nos escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, 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 te un escuchamos. poquito de ruido, pero está bien. ¿Cómo estás? Oh, Felicitaciones y gracias por acompañarnos. muchas gracias por la oportunidad. Bueno, para hablar aquí de lo que más nos gusta, del fútbol y de la selección. Sí. Y Te claro, tengo un dato, había que ponerse el traje de gala. Claro. Te tengo un dato, Richard. Paul vive en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra, Sí, correcto. Oh, en Estamos. Bolivia. qué ¿Cómo lindo, se en vive, el llano boliviano. cómo se vive un Correcto. partido así en Bolivia?
Bueno, esta sería mi segunda eliminatoria acá en Bolivia, la primera vez, bueno, creo que igual que esta va a ser viendo el partido en casa, creo que sin algún amigo por allí o porque todos están apoyando a Bolivia y yo soy el único, entonces mejor guardarse un poco. Está bien, está bien. ¿No? ¿Y cuáles son las expectativas para mañana? ¿Cómo ves el ambiente en la selección? ¿Y cómo te gustaría que saliera el equipo mañana? Bueno, yo viendo a Richard, también viendo otros podcasts y demás, creo que estoy muy de acuerdo con mucho de lo que plantea. Pienso que la alineación puede ser un 4-4-2, porque además, si se dan cuenta, es la alineación que manejó el Bocha contra Perú. Pienso que va a jugar con Cáceres Junior, Brujo Martínez, y yo veo que si no juega Sotelo, aunque hoy en la rueda de prensa lo aseguró ya, entonces sería Sabarino, Sotelo, y yo pienso que juega con Joseph Martínez y Salomón Rondón, porque pienso que es la mejor forma de dar una presión alta a Bolivia. Creo que comparto mucho lo que dice Richard y de verdad, bueno, también lo sigo desde hace años, desde que estaba en Meridiano, Richard. Un gusto Uy, también poder qué gusto. estar hablando contigo esta noche y de verdad que concuerdo bastante. Bolivia, yo también, bueno, por situaciones de la vida también he seguido la selección boliviana durante la eliminatoria, par de jugadores sé más o menos cómo están ahorita y sí, eso, el tema de la presión alta en la salida creo que es clave. Clave porque les cuesta salir de atrás. Ujú. Pienso que es una forma de atacar y asegurar. Y Venezuela tiene que ir a eso, a presionar y no desesperarse. Creo que es clave. El partido es largo, hay que prepararse, también dosificar cuando sea necesario porque hay que jugar más con la cabeza que más quizás a veces con el físico, ¿no? No, Correcto, sin duda. totalmente de acuerdo. Sin duda, sin duda. ¿Qué más les iba a comentar, no? Eh, Cuando hablamos de los delanteros, ¿por qué creo yo que sale con Joseph Martínez? El Bocha suele premiar a los jugadores y premiar en el buen sentido de la palabra, porque cuando marcó Telasco contra Brasil salió titular en el siguiente partido. Él siempre con los que marcan gol, si salen de revulsivo, salen de titular al otro partido. Y creo que Joseph Martínez jugó muy bien contra Perú, de por sí que es el que provoca el penal. Y yo creo que, o sea, si está sano, porque uno no sabe, el que lo tiene en los entrenamientos es él, pero si lo ve en un nivel parejo, obviamente debería ser el titular. ¿Tú qué dices, Richard? Sí, a ver, Joseph tiene una característica que ayuda mucho a cualquier delantero que le acompañe. Tienes a Salomón, que es el 9. Salomón tiene buen juego de arrastre, tiene buen juego para referenciar a los centrales, un juego aéreo espectacular, le pega bien con las dos piernas. Pero en el caso de Joseph, sin ser tan alto, Joseph tiene un juego de espaldas al arco espectacular. Lo que de pronto no encuentras en Alejandro Marqués, por ejemplo. Ese juego de espaldas al arco, de bajar la pelota, de aguantar la pelota. Porque uno ve a Joseph y lo ve chiquitito, pero Joseph es un tipo muy duro de desacomodar. Precisamente por eso de tratar de desacomodar que se origina la jugada del penal contra Perú allá en Maturín. Entonces, Joseph te sirve para referenciar centrales, te sirve para atarlos, te sirve para desgastarlos, pero que además de eso, Joseph es un delantero que siempre te ha partido 7, 10, 15 metros máximo fuera del área. Eso le da al Bocha un abanico adicional. Cuando hablamos del 4-4-2, en algún momento del partido, sin necesidad de traer a Juanpi ni de traer a Soteldo, supongamos que en el juego está Telasco y está Sabarino, que tenemos el 4-4-2 con los dos extremos y los dos puntas. Joseph, lo puedes hacer retroceder, jugar por el pasillo izquierdo, porque tiene esa capacidad de partir varios metros fuera del área, de arrastrar al rival, y eso abriría la puerta para que Sabarino vaya de 10 y a Telasco, que también conoce la posición, vaya de extremo a la derecha. Ese tipo de movimientos lo hemos visto de a ratos en Venezuela. No son movimientos muy rígidos, no son prolongados, pero por ejemplo en el partido contra Brasil se dio una situación similar. Cuando ingresa Telasco Segovia se dan las cosas por los carriles centrales. Ese tipo de situaciones se te presentan cuando tienes jugadores con esa movilidad. Y teniendo a alguien como Joseph Martínez se te puede abrir ese abanico también. Entonces creo que en algún momento del partido esa situación se pudiera llegar a dar.
Paul, ¿quién es tu jugador favorito de la selección? No, y aprovecho para aportar allí un poco. Y no, y hemos visto que Ahí tenemos un problemita. ¿Sí me oyes, Paul? ahora me escuchan. Ahora sí, Ahora sí ahora te sí. escucho, ahora sí te escucho. No, que te comentaba que aportando a lo que dice Richard también es importante ver que que los que jueguen en las bandas también pueden tender a cambiar. Por ejemplo, hemos visto un par de veces que si juega Soteldo por un lado y Sabarino por el otro, no tienen problemas en cambiar. Y creo que Correcto. por las características de ellos, permite que, por ejemplo, Sabarino quede en el medio, Joseph se puede lanzar por una banda, pensando a Joseph y como parte de ese 4-2-3-1, como parte de los tres ofensivos, pueden cambiar de posiciones y eso también puede generar bastante desequilibrio y puede confundir un poco quizás y no referenciar a los bolivianos a los jugadores. ¿No? Incluso el mismo Salomón Rondón pudiera jugar por la banda. En algún momento él se También. tiraba un poquito para las bandas para causar eso mismo que estás diciendo, Paul. Sí, 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 totalmente. Eso es lo bueno, pienso que viendo un poco, al menos lo que hemos visto en Venezuela esta eliminatoria, tiene eso, o sea, sabemos que los tres de ese, hermano, repito, hablando de ese 4-2-3-1, esos tres y Salomón adelante, tienen bastante dinamismo y pueden variar sus posiciones. Ahora, lo que me parece muy interesante analizar es el tema del mediocampo en caso de, o bueno, o el mediocampo como tal, si el resultado quizás no se está haciendo favorable. Allí habría que ver si con el aporte de Telasco o tenemos a un Eduard Bello que también, que para mí, y esto lo quiero añadir, si no juega Soteldo, yo pienso que la persona que pudiera cubrir esa posición para mí sería más Eduard Bello. ¿Por qué? Por el ida y vuelta que puede ofrecer. Eduard Bello ha demostrado también una buena eliminatoria, uh, ha rendido, para mí ha rendido quizás más como revulsivo que como titular, pero puede hacer esa función de generar molestia a los laterales bolivianos. Aquí, Paul, aquí escriben Enderflow. Paul, mi hermana en Bolivia, acá en Venezuela, apoyándola a Vinotinto, trujillano. ¿Eres de No, Trujillo, hombre. Venezuela? Sí, 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 de Valera. Entonces siempre estamos pendientes de trujillanos que este año, por favor de Dios, vamos por el ascenso. Claro Qué que sí, bueno, qué claro que bueno. sí. Qué bueno, ojalá El sí, cementerio de los grandes, el los antiguo grandes. Por Virreinato Miguel. supuesto, por El supuesto, por Carlos Romero. supuesto. La cantidad de veces que me tocó ir a transmitir partidos allá. Claro que sí, y bueno, como dato, bueno, estaba yo en Venezuela cuando Trujillano estuvo la última vez en Copa Libertadores, vi ahí en la cancha del partido contra River, Claro. y bueno, vi el gol de Pisculichi, creo que fue de tiro libre, un golazo. Es un espectáculo como le 2016. pegaba. 2016 fue 2000, eso. 2016, correcto, 2016. Hablando de los posibles sustitutos en caso de que no esté Soteldo, yo hice un trabajo para Tribu donde hablaba que 5 veces no fue titular Soteldo. Una fue en Colombia, en el primer partido de las eliminatorias, que fue Darwin Machís. Luego fue Samuel Sosa contra Bolivia. Si bien no Murillo. jugamos, si Contra bien no Bolivia, jugamos Murillo. en Bolivia, si bien no jugamos con el mismo esquema, pues se jugó con línea de 5. Telasco fue el que jugó analizando los mapas de calor un poquito por allí. Luego fue Eduard Bello. Y por último en Quito fue Gleiker Mendoza. Entonces, Correcto. si uno analiza, Sí. suponiendo que va a jugar con un solo delantero, ¿verdad? Que va a jugar con el mismo esquema que venía jugando antes del partido contra Perú, el único jugador que ha estado durante todo el proceso y que debería ser el sustituto natural de Soteldo debería ser Eduard Bello, si lo analizamos desde ese punto, ¿no, Richard? Correcto, además que ahora no está Darwin Machís, no está John Murillo, que es otro que en algún momento cumplió ese rol. Sí, sin duda alguna, sería Eduard Bello el rostro para cubrir esa posición. Además que con Eduard Bello ganas algo más, ¿no? A ver, Venezuela no le sobran pateadores de tiros libres. Sabemos que sí, le puede pegar Sabarino, le puede pegar Soteldo si tuvieras a Soteldo. Salomón Rondón patea tiros libres. Pero de esta convocatoria, los mejores pateadores creo que son Soteldo y Eduard Bello. Eduard Bello, recordemos, le marcó un gol en la eliminatoria pasada a Ecuador. Golazos, ¿eh? Sí, totalmente. Golazo. Sí. César Rojas, 1290 desde Brasil, con más fe que nunca.
Luisma 0206, saludos, con la fe intacta y creyendo siempre en los míos. Creo Así que es. Cáceres no debería ser titular. Cáceres es el mejor venezolano de la temporada en Europa, ¿no? Porque quizás lo estamos acusando un poco porque, bueno, quedó retratado con ese error en Quito, pero creo que es el mejor sustituto de Yángel Herrera para jugar como mediocampista defensivo. Obviamente yo creo que cometió un error, pero ¿quién más que el mismo Cristian Cáceres no se quiere sacar ese clavo y ponerse los pantalones ahí y ayudarnos a conseguir la victoria, ¿no? Y totalmente. Sí, Errores hay en todos los partidos. A ver, error hay desde una acción que a lo mejor no es tan visible cuando se te va un volante de contención como el Brujo y se te va a terreno contrario y por ahí entrega mal una pelota y después no tiene cómo respaldar o volver. O sea, los errores no son solamente el que se equivocó en el partido entregando una pelota al rival, es que tú la puedes perder muy arriba y dejas de guarnecido a tu compañero atrás. O sea, creo que eso es lo que a nivel de autoestima del futbolista, el técnico trata de pasar la página rápido. Y creo que nosotros, tanto nosotros como analistas, como el fanático, tiene que alejarse un poco de señalar de manera permanente. Cuando tú ves los comentarios, y Salomón, ¿hasta cuándo Salomón? Pana, es el goleador de Venezuela en la eliminatoria. ¿Hasta cuándo, no sé, Tomás Rincón? Es que si supieran lo que es el liderazgo del verbo de Tomás en una concentración, aunque no juegue, es importantísimo. O sea, hay cosas que la gente tiene que desprenderse del hate natural que hoy en día se empieza a vivir a través de redes sociales contra un futbolista. Soteldo es otro sí, caso. Y me pongo, totalmente. No, que apoyando lo que dice Richard es que también si nosotros seguimos dándole hate a esos jugadores y bueno, scout en Europa, buenos equipos en Europa y hasta en Brasil, toman en cuenta a los venezolanos y los fichan y hasta son titulares, es porque algo bueno tienen, ¿no? O algo Claro. diferente que no le puede brindar quizá otro jugador. Entonces hay que valorar también eso. Y en el caso puntual de Cáceres Junior, yo pienso que ha tenido de verdad mala suerte, ha tenido esas cosas que hasta, bueno, que en el fútbol hasta eso hace falta algunas veces poder encontrar esos momentos. ¿Por qué? Porque pienso que Cáceres Junior es un jugador muy interesante, pero quizás en la selección, en las últimas convocatorias, quizás no ha podido dar bien ese nivel que estamos acostumbrados a verlo en Europa quizás. También, bueno, sabemos que no es titular indiscutible, creo que está, como vemos ahorita, después de Yángel Herrera. Entonces, quizás los momentos que le ha tocado entrar no ha podido dar ese nivel. Igual pasa lo mismo igual con Sabarino. Sabarino, campeón Correcto. de Copa Libertadores, juega espectacular, hace goles en Botafogo, es un crack y a veces queda de ver en la selección. Entonces, pienso que es momento de darle nuevamente el voto de confianza. Son jugadores de mucho nivel y que, bueno, que sea mañana contra Bolivia, que saquen lo mejor, ¿por qué no? en el caso de Soteldo, mencionaba más temprano, muchos haters decían que, o sea, que Soteldo no hacía falta, que en realidad quedaba en deuda. Soteldo es el líder en asistencia de Venezuela Uh -huh. y en toda la Sí, eliminatoria solo está por detrás de James Rodríguez, que tiene un guante en el Correcto. pie. Entonces, de verdad hay que también darle un poquito de valor a lo que tenemos nosotros. Que si bien Venezuela no ha sacado los resultados que quisiéramos, quizás nos gustaría estar peleando el cupo directo, no el repechaje, pero obviamente son ellos, son quién más que ellos, que son los que saltan a la cancha los que lo quieren hacer bien, ¿no? Totalmente. Totalmente. A ver, totalmente. nadie quiere salir a que les salgan malas cosas. El primer afectado cuando se equivoca en algo es el jugador, es el primer Claro. afectado. Y después tiene que soportar la ola de críticas y ola de críticas que te persiguen a ti o a tu familia. Porque eso es algo que hoy en día, lamentablemente, con el tema de redes sociales, nos hemos vuelto insensibles, ¿no? O sea, a ver, que te escriban directamente en tus cuentas, bien sea de X o de Instagram, personas anónimas insultándote de manera permanente porque te equivocaste en un partido de fútbol, es algo que al jugador le complica el tema de autoestima, porque esto no sucedía antes. Claro. Entonces el futbolista tiene que estar muy Claro. fortalecido en su estado emocional para que esto no le afecte. Recordemos el caso de Oscar Córdoba, perdón, de Sergio Claro. Córdoba.
Lo de Sergio Córdoba llegó a un extremo que el jugador Sí. tuvo que tratarse con un psicólogo para superar el tema del acoso de redes sociales que vivió porque falló un gol en Copa América contra Perú. Claro, ¿no? Y Sergio Córdoba que también, porque él tuvo un partido contra Paraguay, que fue el partido que ganamos en el último momento. Cuando salió Sergio Córdoba fue el que destapó el partido, porque Correcto. llega un momento Correcto. donde Sí. nosotros, yo en lo particular, yo ya estaba viendo el empate con buenos ojos, porque a Ramón Sosa no lo podía agarrar nadie. Y cada vez llegaban con más peligro, y cuando entró Sergio Córdoba fue el que le dio oxígeno por esa banda y después vino el penal y bueno, afortunadamente ganamos ese partido, ¿no? Sí. Saludos de No, Chichiriviche. hace falta ir Uy, a la playita, ¿no? claro, pero tú sabes que hace años, porque yo crecí en Los Teques, yo no nací en Los Teques, pero crecí allí. Y en Chichirivici, en las vacaciones, Semana Santa, Carnavales, aunque Chichirivici queda en Falcón, se llenaba de gente de Los Teques, a Los Cayos, o sea, era como que todos los amigos y toda la gente que venías todos los días en la ciudad, te los encontrabas en la playa, siempre. Aquí dice saludos de Miami. Que si mañana hay canchita, Richard, pregunta. Mañana voy a hacer una emisión en directo en la noche. No hay canchita mañana, pero sí va a haber canchita pasado mañana. De lo que pasó en el partido, de lo que empezaremos también a meternos en el partido del 10, el partido contra Uruguay. Claro. Luis Granate escribe aquí, ¿ustedes por qué no saludan a uno? No, Luis, claro que sí. Lo que pasa es que, digamos, la plataforma de Instagram no es muy amigable con el tema de los comentarios. Si uno los pasa para tratar de cazarlos a todos y se les pasan. Ya no es como antes. Sí, sí, y si dice Luis Granate, yo supongo que es hincha de Carabobo, ¿no? Si es Granate, sí, seguro. Fue que ahorita le ficharon a Zaragoza, ¿no? Como, no, o fue Sí. Puerto Cabello. ¿Quién fichó a Academia Puerto Cabello. Puerto Cabello, perdón, Puerto Cabello fue que fichó a Zaragoza. Ahorita va a venir una oleada. Ahora Puerto Cabello no va a perder un partido en un año. Bueno, vamos a ver cómo le va a Eduardo. Buen técnico. Para mí, bueno, Sí. en algún momento ojalá se le presente la oportunidad de dirigir la selección porque Eduardo Zaragoza, de verdad que lo ha demostrado en Venezuela. Es un técnico muy bueno. Llegó a estar muy cerca, ¿eh? Llegó a estar muy cerca cuando nombraron a Dudamel, estuvo muy cerca. Sí, sí, Imagínate. sí. La pegó el palo ahí. Saludos desde Panamá, ganando mañana y el martes empatamos. ¿Cómo no? Claro que sí. El martes Amén. vamos a estar. Pues aquí, ¿qué es esto? ¿Qué hizo aquí? La transmisión, este Zoom aquí, no lo tenía en carpeta. Saludos, mi hijo Luis Ibrahim, desde el Callao, Estado Bolívar. Mañana ganamos. La gente se está reportando desde muchísimos lugares de Venezuela. Ahí se nos perdió la conexión un poquito Ahí con estoy. Richard. Le quería preguntar, Leopoldo, Richard, Dígame. con su permiso, ¿qué resultado prevén usted para mañana? ¿Sabes Yo qué? no digo nada, por cábala, yo me quedo callado, yo no digo nada. Yo por cábala, cuando juega la selección, no digo. Yo me arriesgué, me preguntaron el lunes y yo dije, bueno, yo digo 1-0 con un Cristo en la mano, pero con los 3 puntos, que es lo que importa. Pues yo lo veo más por allí, 1-2-0, 2-1 puede ser, aunque de verdad a Bolivia le cuesta hacer goles, es algo que ha demostrado. Entonces creo que va a ser quizá un partido cerrado, un 1-0 o algo por allí. Mira, yo te digo la verdad, yo trato de no dar resultados, pero yo quiero llegar por lo menos a la última jornada con 2 puntos mínimo, 2 puntos por arriba de Bolivia. Si son 3 o son 4, mejor, para ya asegurar la clasificación. Pero si llegamos con 2 puntos a la última fecha, por lo menos, de ventaja sobre Bolivia, nos alcanzaría el empate para clasificar al repechaje. Y que sería importantísimo contra Colombia, que sabemos que no va a salir a regalar nada, obviamente. No. Que ese es otro error de la gente. La gente dice, no, pero es que de aquí a allá Colombia ya va a estar clasificado. Entonces, no, es que es un clásico. El clásico de Colombia, el clásico de Venezuela, es cuando nos enfrentamos. Venezuela en la eliminatoria pasada trató de sacar a Colombia del Mundial. Y Venezuela ya estaba eliminada. Sí. Venezuela trató de sacarlo. Sí. Y es Y así. así va a ser.
Bueno, chicos, les voy a agradecer enormemente todo lo que hacen por Tribu Deportiva. Richard, muchas gracias por conseguirnos este huequito aquí para compartir un poco con nosotros. Encantado. A Paul, gracias No, por participar. Espero que sigas mucho, conectado con nosotros. Y claro que obviamente sí, claro que mirando a sí. nuestra Vinotinto. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, para que sepan que ha sido un placer. Gracias por la oportunidad, gracias por, bueno, haber ganado el concurso. No me lo esperaba, así que tuvimos que prepararnos y un gusto compartir con Richard. Como le digo, lo estimo mucho, lo respeto mucho con su trayectoria. Lo sigo y a ti, Leopoldo, siempre he visto que estás trabajando bastante con Tribu Deportiva y te deseo lo mejor, éxitos para la plataforma, para ustedes. Y bueno, y qué mejor manera que mañana con la victoria, por supuesto. Sí, Paul, mira, sí. muy agradecido por tus palabras, la verdad. Un abrazo grande a la distancia. Ojalá la próxima vez nos podamos reunir en persona y hablar de fútbol sabroso. Oye. Un abrazo grande, muchas bendiciones Claro, para ti. Leo, muchas gracias gracias. siempre por la invitación. Estamos pendientes siempre que me dices con Tribu Deportiva. Un abrazo grande a todos los que nos han acompañado a lo largo del live. De mi parte, que Dios los bendiga y que viva Venezuela, carajo. Claro que sí. Y a la gente que nos siguió, si quieren participar con nosotros en los live, obviamente anótense que aquí vamos a estar compartiendo con los fanáticos, siempre acompañándonos con la pasión del deporte. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.